Vamos a ir empezando primeramente con una oración, pidiéndole al Señor que bendiga esta clase, nos vaya dando dirección y sabiduría, y el Señor nos vaya guiando. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor y misericordia e infinita bondad. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros errores. Te presentamos esta clase, Señor. Te pedimos que tú derrames sabiduría y entendimiento, Señor amado. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, por los medios que nos das, Señor amado, que podemos estar conectados, Señor, sin importar el país o el horario. Nos permites estar conectados para conocer más de tu palabra y crecer en ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta noche por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando el ministerio pastoral. Y quiero dejar en paréntesis algo relacionado con las tareas. Um, Cuando estaba anunciando el curso de ministerio pastoral, algunas personas me estaban preguntando, ¿puedo participar del curso aunque yo no sea pastor? Yo les dije que sí, porque aunque la clase quizás sea un poco de ayuda a los pastores que están ejerciendo el pastorado, algo les pueda aportar. Um, el objetivo del curso es mostrar cómo es el ministerio pastoral bíblico, ¿ya? Y hay, en torno a esto, hay a veces bastante confusión por falta de orientación. ¿Cómo debería ser un pastor bíblico? ¿Cómo debería ser una iglesia bíblica? ¿Cómo debería ser la comunión entre hermanos de manera bíblica? Y he recibido ya gran parte de las tareas, de los reglamentos y estatutos, muy bonitos reglamentos, muy bonitas organizaciones. Y otros hermanos pues no han podido entregarme su tarea por algunas cuestiones personales con sus iglesias. Ahora, el curso nos ha ayudado a descubrir varias cosas. Descubrir cuando hay cosas buenas, cuando hay cosas que no están muy bien. Y todo lo que estamos hablando tratamos de ir lo más de acuerdo a la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es la autoridad en todo esto. Pero dejo saber algunas cuestiones. Cuando nosotros somos miembros en una iglesia, nosotros tenemos responsabilidades. Este tipo de cosas las entiende un cristiano que ya es maduro en la fe. Normalmente un cristiano nuevo no entiende este tipo de cosas. Normalmente no. Pero nosotros cuando estamos en una iglesia tenemos responsabilidad. Y las responsabilidades, usted ya las conoce, tiene que ver con ir a la iglesia, congregarse, apoyar económicamente a la iglesia, diezmar, ofrendar, sujetarse, ¿no? Esas son la responsabilidad de los miembros, pero los miembros también pues tienen derecho, aparte de que tienen deber. Y bueno, parte de los derechos que tienen los miembros de la iglesia es, bueno, recibir buena palabra. Esa es de las cosas principales, recibir un pastorado eficiente. Y bueno, los miembros de la iglesia también tienen el derecho de conocer cómo se administra la iglesia, porque es bastante complicado y difícil cuando alguien, por ejemplo, nos pregunta, ¿y en tu iglesia cómo, tal vez alguien por curiosidad, cómo hacen para que alguien sea pastor? ¿Cómo llegas a ser líder? Y a veces uno queda en el aire porque no conoce el protocolo o algo. Entonces, los reglamentos y estatutos, hasta donde yo tenía entendido, no tienen por qué ser algo privado, ya que en el reglamento y estatuto están figurados los deberes de los miembros. Y nuestras responsabilidades incluye el tema de diezmar, el tema de asistir a la iglesia, el tema de guardar testimonio, y bueno, incluye varias cosas. Entonces, yo considero dos elementos bastante importantes. Número uno, todo cristiano debe conocer los reglamentos y estatutos de su iglesia para caminar en orden. No he hablado sobre el tema de la declaración de fe, porque ese es otro asunto por aparte que viene incluido en el reglamento y estatuto, pero está relacionado. Todo cristiano debe conocer el reglamento de su iglesia y debe de conocer la declaración de fe de su iglesia, porque nosotros como pentecostales tenemos una fe, tenemos un distintivo teológico y nadie puede predicar algo diferente de lo que nosotros creemos.
¿Por qué? Porque creemos que lo que nosotros creemos es bíblico, número uno. Número dos, los reglamentos y estatutos de la iglesia normalmente cuando no están establecidos, hay un proceso para hacer este reglamento y cuando no está listo, bueno, es importante que uno tenga buena comunicación con su pastor para cualquier tipo de duda, el tema de decisiones, cómo moverse en la casa del Señor, es importante preguntar, hablar con los pastores, porque los pastores son la autoridad de la iglesia. Entonces, sea como sea, un cristiano debe de conocer su organización y su denominación. Lo digo porque, por ejemplo, hay algunos hermanos que no creen en el diezmo, que no creen en diezmar, que el diezmo es de la ley, que no hay que diezmar. Entonces, si esos hermanos leyeran los reglamentos y estatutos y supieran que el diezmo es parte de la responsabilidad de un miembro activo en la iglesia, pues quizás nos ahorraríamos algunas cosas y algunas discusiones en vano. El punto es, hermano, que parte de ser un creyente es crecer, ¿no? Es crecer y con el crecer viene el conocimiento. Vamos a hablar hoy de predicación y enseñanza. Eh, Parte de la tarea que hace el pastor, los pastores son multidisciplinarios, ellos administran, dirigen, comparten la visión, cuidan, aconsejan, son mentores y una de las cuestiones que hacen los pastores es que enseñan y predican. Es decir, el pastor es un maestro o debe de ser un maestro, aunque no todo maestro es pastor, pero los pastores tienen que enseñar. De hecho, uno de, sí, eso es algo importante, Pastor Alexis, aunque en la experiencia, estoy sorprendido de esto, aunque en la experiencia, Pastor Alexis, no se está haciendo ese tema de orientar a las vidas en cómo se mueve la iglesia, no se está haciendo mucho. Entonces, si no lo están haciendo, es bueno que uno pregunte para evitar cualquier malentendido. Hablando se entiende la gente. Entonces, bien, los pastores tienen que enseñar. Y uno de los requisitos bíblicos para ser pastor es que el pastor tiene que ser apto para la enseñanza. Ahora, acto para enseñar, ¿qué significa? Bueno, es una persona que maneja bien la escritura. Estaba yo el día de ayer justamente en la escuela bíblica de mi iglesia. Eh, yo no estaba dando la clase, yo nada más fui a escuchar, de oyente. Y el presbítero que estaba enseñando dijo algo bastante interesante de mi denominación. Yo pertenezco a las asambleas de Dios que no son las americanas. Aquí en Bolivia hay dos asambleas de Dios. En el resto del mundo normalmente uno conoce una nomás, que es la estadounidense. Aquí en Bolivia hay dos, está la estadounidense y está la brasilera, la que viene de Brasil. Em, al, al presbítero que estaba dando la clase le estaba contando una anécdota que hablaba con un hermano y el hermano le hizo un comentario sobre nuestra denominación y le dijo el presbítero, ¿en cuál iglesia estás congregando? Y él dice, no, yo sirvo en las asambleas de Dios, así, tal cosa. Y le dice, ¿sabes qué? Es muy buena organización, pero tienen un problema. Dice. No preparan a sus obreros, dice. Le dice al presbítero que está dando la clase. Eh, le pregunta al presbítero, ¿cómo te preparas tú para enseñar o algo? Y el presbítero es sincero, ¿no? Le dice, bueno, mira, la verdad que tienes razón, no tenemos en la denominación un instituto como tal o algo. Aquí cada quien se prepara como puede, se compra un libro, lee la Biblia y uno se vuelve algo que se llama autodidacta. Y las iglesias pentecostales, mayormente, en gran cantidad, los ministros se forman de manera autodidacta, uno mismo se enfoca en su preparación. Y bueno, la persona que estaba hablando con el presbítero le dijo, mira, sería bueno que entres a un instituto o que tomes algún curso abierto por ahí, pero que busques dónde estudiar algo, porque pues el ministro debe darse los medios, ¿no? Y bueno, el presbítero expresó su preocupación por la denominación de que la verdad que es triste que en la propia denominación no pueda haber preparación, no puedan haber actividades, porque se necesita, ¿ya? Ahora, eso nos lleva
a un tema un poquito personal. En mi denominación yo no pude buscar educación teológica. Esto se lo voy a compartir un poquito más privado. Porque para empezar, mi denominación, una denominación bastante grande, aunque es una denominación bastante grande, es una denominación bien enfocada en la oración y el ayuno. Hay un pequeño instituto bíblico de un año, pero nadie da clase. Solamente te dan un libro, lo lees y eso es todo. Y te hacen un examen final, no hay nada más. Entonces, yo cuando estuve buscando mi educación teológica hace 3 años y medio, hace 4 años, yo iba a entrar al instituto de mi nominación, pero como vi el programa de que no había un maestro que te enseñe, no había un maestro que te guíe, no me agradó mucho, la verdad que lo vi bastante deficiente. Oré a Dios, oré a Dios, Dios abrió las puertas, pude estudiar en una universidad que es Asamblea de Dios Americana y ahí hice mi asociado. El punto es el siguiente, en mi caso, con mi denominación, yo tuve que buscar la formación teológica fuera de mi nominación. Ahora, eso nos lleva a un problema que hay en los ministerios, y es de que la mayoría de los pastores, la mayoría, no voy a hablar todo, pero una gran parte, por lo menos de los que yo conozco, son autodidactas. Ahora, ¿esto es malo? A ver, ser autodidacta no es que vas a ser un mal pastor o algo, porque, por ejemplo, todos mis pastores, bueno, yo he tenido 3 pastores en la vida, y 2 de los 3 pastores que yo he tenido han sido autodidactas y han sido muy buenos pastores. No tengo nada que decir de ellos. Han sido muy buenos pastores. La cuestión es, como dice el presbítero, ¿no? Uno, la verdad que tiene que buscar cómo prepararse en lo que uno puede. Eh, Cuando hablamos de predicación y enseñanza, bueno, los pastores predican, eso está muy bien, pero siempre un pastor debe de ir buscando con el tema, más que todo con el tema de la enseñanza o algo, la formación. Ahora, gracias a la tecnología, tenemos acceso a que, bueno, uno puede estudiar un curso abierto si no tiene mucho tiempo para comprometerse con un instituto, porque el instituto tiene que ir uno, entregar tareas, exámenes, y a veces los pastores pues no tienen mucho tiempo por temas ministeriales. Entonces ahora hay este tema de curso, uno puede ver clases grabadas. Tenemos que dar gracias a Dios por la tecnología. Sí, Pastor Alexis, dígame. Di- Discúlpame, no quiero interrumpir la clase, pero tengo una pregunta. Sí, Am, ¿Verdad? Sabemos que el pastorado es por llamado, no por elección. claro. Eh, ¿Qué tal de esos pastores, verdad, que buscan de Dios, se llenan de Dios, ¿verdad? Ayunan, oran, pero no tienen preparación colegial? Bueno, preparación secular, dice usted, ¿no? Sí, preparación como de estudios, y aunque la doctrina y cosas así que enseñan son doctrinas que van de acuerdo a la Biblia y semejante, ¿verdad? A la doctrina pentecostal, pero no tienen ese estudio. Bueno, todo depende, Pastor Alexis, porque mire, gran parte, anteriormente, por ejemplo, gran parte de los pastores, por ejemplo, que iban al campo, a hacer misiones al campo, a levantar iglesias en el campo, muchos de esos pastores a lo mucho y podían leer y tuvieron ministerios efectivos. Nadie puede decir que eran ministerios deficientes, tuvieron ministerios efectivos, levantaron iglesia, ganaron alma. Entonces, mire, el Espíritu Santo, porque antes la historia de la formación teológica es larga y en la iglesia primitiva no hay el mismo sistema o no había el mismo sistema como hay ahora. Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a cumplir la tarea, a cumplir la misión. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que tenemos una brecha tecnológica que anteriormente no había, ¿ya? Antes no había este tema de la tecnología, no había este tema que uno se puede conectar por internet o algo, entonces los pastores tenían que ministrar al hacha y el machete, buscar a Dios, que Dios les ayude y hacían su ministerio así. Ahora, la cuestión es que la falta de estudio en algún punto nos da limitaciones. Un ejemplo, una persona le pregunta a un pastor, pastor, yo creo que la Biblia es palabra de Dios,
Pero a mí me gustaría saber cómo se formó la Biblia, cómo llegó la Biblia al español y cómo yo sé que la Biblia no tiene errores. El pastor ahí quedó quieto y porque ya no es un tema de doctrina o algo, ya es un tema ya de historia, ¿no? Y parte histórica que ya la Biblia no habla. Entonces el pastor se quedó quieto y le dijo, mira, Dios ha tenido cuidado en el control de la historia de cómo ha llegado la Biblia a nosotros. La historia de detalles no la conozco. Dame un ratito, dame unos días, te lo voy a investigar bien, venite al día y te lo explico a más detalle. El pastor fue honesto, no sabía qué decir, la honestidad va por delante. Entonces el pastor tuvo que visitar a un pastor de otro lado. Ese pastor tenía una pequeña biblioteca, tenía libros, le tuvo que pedir prestado el libro, el pastor tuvo que leer y ya después, al tiempo, ya le pudo explicar. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto? Los ministerios han sido eficaces al punto donde el Espíritu Santo les ha ayudado. Hay un punto en que tenemos que ser sinceros en que necesitamos ayuda. Y parte ya tiene que ver con la educación teológica. Ahora, ¿qué hacemos? Eso era antes. Ahora, ¿qué hacemos hoy? Digamos, un pastor no tiene estudios o algo. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, ¿qué podemos hacer por un pastor que no tiene estudios? Pastor, le voy a comprar un celular. Métale chip, métale internet. Le voy a mandar un enlace de Zoom y se conecta al seminario. Ahora hay seminarios online. Pastor, mire, le voy a regalar estos libros que me llegaron por Amazon, una caja de una pequeña biblioteca de comentarios, diccionarios, para que usted se vaya ayudando. Entonces, la cuestión es, con la educación teológica es, antes era muy difícil de acceder a la educación teológica. Y los pastores tuvieron que trabajar al hacha y el machete y para la gloria de Dios tuvieron ministerios efectivos. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya tenemos mejor tecnología, entonces la cuestión es, si tenemos mejor acceso para prepararnos, para poder ofrecer algo mejor al pueblo del Señor, hay que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Pese a que tenemos ahora, hoy en día, mejor tecnología, mejores recursos, mejor todo, la gente se niega a estudiar. Porque, bueno, hay diversas razones, pero una de las principales es que algunos hermanos dicen, algunos pastores dicen, no, yo no necesito que nadie me enseñe porque mi maestro es el Espíritu Santo. Entonces ya ahí ya es otro tema, ya es muy diferente. Ya no es que no tienen acceso, ya es que simplemente no quieren. ¿Puede responder a su pregunta, Pastor Alexis? Amén. Dice la hermana Yamin, yo entiendo que tal vez algunos pastores no tienen esa educación para estar preparados académicamente, pero algunos quieren hacer nada para aprender ni tampoco se dejen ayudar. Claro, mire, ese es el problema. Como les digo, por ejemplo, mi pastor nunca estudió, mi actual pastor, la persona que está a cargo de mí, no ha estudiado en un instituto formal, hizo unos 2 años, unos pequeños cursos. No estudió en la universidad ni nada y el pastor predica predica buenos mensajes. Hasta el sol de hoy yo nunca lo he escuchado hablar nada errado o algo. Y es una persona siempre abierta a aprender. El tema es ser abierto a la educación. Muchas veces los pastores, como les digo, lo digo por el tema ministerial, a veces no tienen tiempo. Ahora, hoy en día, Hoy en día, ya la cosita es un poquito diferente porque, por ejemplo, ahí está el pastor Héctor está con el teléfono, porque está de la iglesia o algo, el pastor Héctor se conecta el teléfono y ya puede estudiar algo, no hay problema. O como hacen algunos pastores, la clase está grabada, no pueden conectarse porque tienen culto. Entonces yo creo que el problema ya no es el problema de antes, el problema de antes era que era difícil estudiar, hoy ya no es difícil estudiar. Hoy es que la gente no quiere. Entonces, y en mi denominación, voy a hablar de mi denominación, la mayoría de la gente de mi denominación no quieren saber nada de teología ni nada porque eso apaga el espíritu, porque estudiar teología no es orar y el estudio es fatiga para acá.
Entonces, ya el problema ya no es el acceso. Hoy cualquier pastor puede estudiar teología. Antes no había facilidades, la verdad. No, yo por mucho tiempo, yo le digo hace 10 años, yo busqué institutos bíblicos para estudiar teología. No había, eran puros bautistas, puros reformados, y los poquitos pentecostales que habían eran muy difíciles de acceder a ellos. Entonces, yo doy gracias hoy a Dios porque la educación está abierta. Pero bien, hablemos del tema del pastorado. Dice, establezca prioridades, discierna lo que Dios lo ha llamado a hacer. Ponga lo principal en primer lugar. El pastor tendrá que escoger entre dos preocupaciones espirituales. No está escogiendo entre el bien y el mal, eso sería fácil. Pero como los apóstoles, a veces el pastor debe escoger entre ayudar a unos pocos o prepararse para ministrar a un grupo de personas. Por ejemplo, debe visitar a una persona enferma o debe preparar a un seminario, debe preparar su sermón primero. Dios llamó a algunos a ser apóstoles, a otros a ser pastores. Por tanto, como otros, tienen que poner lo principal en primer lugar. Cuando la iglesia es pequeña, el pastor quizás tenga tiempo para orar y preparar sermones por la mañana, por la tarde, quizás tenga tiempo para visitar y aconsejar. Pero entre más crece la iglesia, lo más importante es tener otros que compartan con él el ministerio de la iglesia. Entonces, bien, esto es una pequeña ilustración que normalmente las ilustraciones me las salto. Dice, discierna lo que Dios lo ha llamado a hacer. Entonces, lo pensé por un tiempo, luego decidí delegar, o sea, permitir a otros hacer el trabajo. Escogí a una persona para administrar el asunto interior de la iglesia, este hermano tenía un don en esa área, yo confiaba en él. Luego puse a uno de mis asistentes a cargo del cuidado pastoral. Lamentablemente tengo que decir que la mayoría de los pastores no pueden delegar a otras personas. ¿Por qué no? Porque muchas veces no hay a quien delegar y muchas veces es difícil eh, dar confianza a alguien. ¿Por qué? Porque uno les da confianza, los quiere ayudar, los quiere apoyar. Al siguiente mes, ¡pam! Que quieren levantar su iglesia y quieren dividir la obra. Entonces, esto está escrito en un contexto norteamericano, que en las iglesias en Estados Unidos es bastante común el tema de delegar, pero en las iglesias latinoamericanas, la mayoría de los casos que yo he visto que se delega a alguien, muchas veces les causan problemas. Entonces, algunos pastores prefieren no delegar a nadie por el problema de que, mire, cuando un pastor nos da una oportunidad, nos da un liderazgo, no solamente nos está dando un cargo, nos está dando su confianza. Confianza de que vamos a ser fiel al Señor. Confianza de que vamos a ser fiel a nuestra iglesia. Y confianza de que vamos a honrar a nuestros pastores. Lamentablemente, muchas personas que han recibido esa confianza, pues la defraudan. Y el pastor es como cualquier otro ser humano. Usted sabe que confiar una vez y le fallan, es difícil volver a confiar. Por eso a veces los pastores, cuando le dividen una iglesia, alguien les traiciona o algo, los pastores tienen que cuidar su corazón para evitar ese problema de falta de confianza y quizás llega una persona que sí es digna de confianza y como los pastores están con eso en el corazón, ese no se le delega confianza. Cuando ustedes ven que un pastor no delega mucho, pregúntele por qué. La mayoría de las veces, no, es que se le delegué a fulano de tal y me dividió la iglesia. Entonces a veces los pastores quedan con esa herida en el corazón que debe de ser sanada. Eso no es muy bueno. Debe ser sanada, pero no agarremos solamente criticar por criticar al pastor. A veces es bueno preguntar, ¿por qué? Pastor, ¿por qué es así? Y los pastores se abren, cuando preguntan se abren. Dice, ella ayudaba a visitar a los enfermos y a aconsejar. Recuerde esto, se tiene que satisfacer las necesidades de las personas de su iglesia, necesidades espirituales, físicas y emocionales. Pero no tiene que ser el pastor el que satisfaga todas las necesidades. El pastor necesita maestros, el pastor necesita líderes, el pastor necesita personas que estén ahí en la evangelización, porque sucede lo que está al principio. El pequeño pasaje de Hechos 2, 4 al 7. Había un problema, pues, había un aumento de gente y la gente se le estaba dando comida y esto quitaba mucho tiempo a los apóstoles. Los apóstoles dijeron, no, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo, lo voy a parafrasear,
en estar repartiendo las mesas. Cualquiera hoy en día, cualquier hermano de la iglesia, pastor, pero usted es un altivo. Dios nos ha llamado a servir, no a ser servido, no a ser servido. Los apóstoles lo tenían claro. No podemos estar perdiendo el tiempo en todo esto. Tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra, el llamado. Igual es el problema a veces que el pastor no tiene ni siquiera quien le ayude a limpiar la iglesia y a veces el pastor tiene que estar limpiando la iglesia. Bueno, el punto es ese, que el pastor tiene que ir delegando en lo posible. Ve, ¿dónde me quedé? Ya. Al crecer la iglesia, el pastor no puede ser el único que aconseja. Eh, Vuelvo a explicar. Es común en iglesias norteamericanas que hay oficinas de consejería pastoral. Y esas oficinas de consejería no siempre las da el pastor principal. El pastor tiene pastor asistente, se le llama. Pastores asistentes que ellos se encargan también de dar consejería pastoral. Esto tiene que ver, hermano, con el tema de la organización, dependiendo cómo la organización lo haga. Mayormente en las iglesias latinas que yo he visto no existe tal cosa. El pastor principal es el que se hace cargo de toda la consejería. ¿Es apropiado? ¿Es inapropiado? Bueno, eso ya depende de cada iglesia, cómo lo organiza. ¿Sí? Cada iglesia, cada pastor, cómo lo ve. Eso ya está sujeto a dirección local. Dice, tampoco puede ser el único que visita a los enfermos. Parte del trabajo del pastor es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También Pablo enfatizó que en la iglesia, todo el cuerpo, según la actividad de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose. Así que el pastor no trata de hacer todo el trabajo del ministerio usted solo. Ahora les pregunto a los pastores que están acá. Esto que dice el libro de texto, delegar a alguien para que dé consejería, delegar a alguien para que visite los enfermos, y todo esto, en la realidad, ¿cómo se desarrolla esto? En el ministerio. ¿Realmente ustedes tienen personas a las cuales pueden delegar o a ustedes les toca hacerlo todo? Los pastores que están presentes, tal vez se nos pueden compartir eso. ¿Un voluntario? Dios le bendiga, profesor, y Dios bendiga a los compañeros. Amén. Pues mira, esto es caso por caso, case by case. Por ejemplo, el departamento de los jóvenes, hay casos que ameritan, que si ameritan, ¿verdad?, la intervención del pastor, pues entonces yo intervengo y doy la consejería a los jóvenes. Si no es tan sensible el caso, pues yo le doy la oportunidad a la maestra de jóvenes a que atienda el caso y a que trabaje. Así de igual manera, pues se desarrolla la maestra, y así en los diferentes departamentos, igual en las damas, en los caballeros, hay una presidenta y un presidente. Si no es tan sensible y veo que es algo sencillo que lo puede trabajar, el presidente o la presidenta, pues le doy la oportunidad. Ahora bien, siempre ellos me deben notificar a mí, eh, y me hacen el acercamiento de qué casos son los que ellos deben trabajar y pues así depende, caso por caso. Amén. Gracias, Pastor Héctor. ¿Algún otro voluntario que desee compartir sobre esto? Bien. El punto de esta parte de la lección es la siguiente. El pastor debería, yo sé que en la práctica no siempre es así, pero el pastor debe de enfocarse en dos cosas importantes. Orar y estudiar la palabra. Orar y estudiar la palabra. Hay varias cosas que el pastor tiene que ir haciendo en el ministerio y todo, pero en lo que más pueda delegar a otra persona o preparar a alguien para que haga ese tipo de cosas, hay que hacerlo.
hay que hacerlo. Una de las cosas que el pastor debe de enfocarse a hacer es siempre preparar ministerios, ver quién es el que tiene un llamado en algo, motivarlo, ayudarlo. Aunque yo entiendo que en la práctica a veces los pastores ayudan a fulano de tal, a veces les pagan para que estudien, los apoyan y al rato se fue para otra iglesia. Yo sé que eso pasa bastante seguido, pero bueno, uno tiene que hacer lo que es correcto delante del Señor. Bien, hablando de la predicación, estas son algunas cosas bueno, ya sabemos bastante. Dice, tenga listo su corazón y su mensaje. Prepare su corazón. Mientras se prepara para predicar, recuerde que no solamente está preparando un mensaje, también está preparando su corazón. Aún un sermón bien planeado puede carecer de poder para dar convicción a las personas y cambiar su vida. El mensaje tiene que nacer en un corazón lleno de gracia y del poder de Cristo. Normalmente se predica a los hermanos que tienen que cuidar su corazón por varias cuestiones, liberar perdón o algo. En la práctica, no solamente los hermanos tienen que cuidar su corazón, los pastores también. ¿Por qué? Porque normalmente los pastores son los que reciben de primera mano temas de traición, temas de abandono, temas de hipocresía, que hablan mal de él. El pastor está, está en lo principal de todo este tipo de cosas. Entonces, el pastor es un ser humano. Siempre debe tener cuidado el pastor de lo que hay acá, porque varios pastores han fallado en que pasa una situación, pasa algo que les afecta emocionalmente, y muchas veces lo llevan al altar. Eso no es secreto para nadie, eso es algo que pasa. Ahora, sin ánimos de decir lo obvio, cuando alguien tiene algo en el corazón que no ha sido tratado por Dios, está ahí, no ha sido tratado por Dios, eso se ve reflejado en lo que usted predica y en lo que usted enseña. La gente lo ve. ¿Y cuál es el tema? El tema es que la gente es bastante exigente con el pastor. Siempre está ese tema de que se demanda del pastor que sea intachado, irreprensible. Entonces, digamos, el pastor comete el error, comete la falla de que durante su mensaje le salió algo del corazón, algo que tiene ahí. Entonces la gente se da cuenta y ya la gente dice, no, el pastor está tirando, no se deja guiar por el Señor. Y como les digo, la realidad es que eso puede pasar, que somos seres humanos. O sea, antes de predicar, esto quizás es algo que ya sepa, pero siempre es bueno tomarlo en cuenta. Antes de predicar, antes de cualquier cosa, el corazón. El corazón tiene que estar libre, limpio, principalmente cuando el pastor ha atravesado recientemente algún tema de traición, algún tema de abandono. Como seres humanos estamos predispuestos a sentirnos quizás enojados, quizás frustrados, quizás decepcionados, y todo eso fluye a través del mensaje. Entonces, va para los dos, para los que son pastores, tener cuidado siempre con su corazón, y para los que no son pastores y han visto quizás ese tipo de cosas con sus pastores, ya sabe por dónde tiene que ir. Órele al Señor, Señor, sana el corazón del pastor, quizás hay algo que no está bien con su corazón. Pues a veces normalmente nosotros como ovejas quizás vamos directamente a condenarlo, no, el pastor es un hijo del diablo, es un irresponsable, y a veces nos olvidamos que el pastor, por más pastor que sea, sigue siendo un ser humano. Y como ser humano, créame que pasan muchas cosas. Busca historias grandes en la escritura. El predicador oye la voz de Dios claramente cuando ora mientras lee las escrituras. Al tomar tiempo para leer la Biblia, comprenderá el mensaje eterno de Dios. Al pasar tiempo con la gente, comprenderá sus necesidades y deseos. Esto es especialmente cierto cuando su pueblo está ante sus problemas más difíciles. El pastor acompañará al pueblo por los valles de las pruebas económicas, por el tema de las enfermedades, por el tema de muerte. Él tendrá que contestar a preguntas difíciles. Y yo les digo que, hablando de consejería pastoral, mire, en consejería pastoral han habido bastantes casos feos de consejería en diferentes campos. Y yo creo que la consejería pastoral es un área en que los pastores necesitan
capacitarse con personas que son expertos en ese campo. Por ejemplo, hubo un caso en que quizá le parecerá absurdo, pero es la realidad de lo que pasa. Hubo un caso, la esposa sufría maltrato físico por su esposo, fue donde el pastor a pedir consejería, que qué debía de hacerlo, y el pastor lo que le dijo es que solamente tenía que orar para que el Señor cambie a su esposo. Tenga en cuenta que la mujer llegó con esto morado, y ese fue el consejo del pastor, que ore porque Dios va a cambiar a su esposo. Hoy en día, hoy en día ya quizás la mayoría se escandalizaría por ese tipo de situaciones, pero antes era bastante, cuando vi este tema del machismo, el machismo es una realidad, hermano. Es una realidad que ha existido socialmente, en la historia ha existido. Entonces, ahora uno dirá, que ¿cómo un pastor va a decir eso? Que en la mente del pastor que está dando la consejería, la Biblia dice que no hay que llevar los pleitos a los incrédulos, y que hay que juzgar las cosas en la iglesia, y no hay que meter incrédulos en tema de creyentes. Entonces, en la mente de algunos pastores, uno no puede ir a la justicia con ningún problema personal, porque Dios nos ha llamado a perdonar. Y parte del consejo de ese pastor, esa hermana, es que perdone a su esposo y que ore por esto. La hermana no la mataron, pero tuvo, tuvo bastante cerca. No le pasó nada al pastor, obviamente, pero eso es algo que pasa bastante seguido. Mire, eso no es solamente con el tema del maltrato. Han habido, y esto ya ha sido reciente, escucha muy bien, esto ya ha sido reciente en organizaciones evangélicas bastante grandes, que han habido, oye bien, encubrimiento de violación. El papá violó a una hija, que han habido casos de maltratos y abusos, bajo la premisa de los incrédulos no tienen que meterse en temas de los creyentes, bajo la premisa de que hay que perdonar, porque Jesús nos llama a perdonar, bajo la premisa de hay que orar por las personas que nos ultrajan, bajo esas premisas han habido serios encubrimientos de abuso sexual de los mismos pastores que están a cargo de esa consejería. Ahora, mire, yo sé que entre usted y yo eso no tiene ni cabida ni lugar, porque ya nosotros creemos que, bueno, si hay un delito hay que notificarlo, ¿no? Y se puede perdonar al hermano, se busca su restauración, pero si ha quebrantado la ley, pues nosotros no podemos ser incumplidos. Ahora, el problema es que han habido bastantes casos de incumplimiento. Entonces, uno, como miembro de una iglesia, cuando suceden ese tipo de cosas, uno tiene que estar con el ojo bien abierto, el oído bien abierto, porque pasa bastante, hermano. Las irregularidades eclesiales pasan, las irregularidades pastorales pasan. Entonces uno como creyente tiene que ser manso como la oveja, pero astuto como la serpiente. Bien, pero al oír estas preguntas dice, puede preparar un mensaje que une la verdad. Entonces, el pastor debe de estar listo para tratar de responder a preguntas difíciles. La Biblia nos habla claramente por medio de grandes historias. El Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos son mayor parte historia. Gran parte del Antiguo Testamento también. Dice Génesis 3, 8, 9. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre el árbol del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta es la historia grande. Todos hemos pecado, pero a pesar de nuestros pecados, Dios siempre viene a buscarnos. Cuando nos encuentra, procura cubrir nuestra vergüenza. Cuando nos arrepentimos, perdona nuestros pecados y nos restaurará su comunión. C. Declare la completa voluntad y consejo de Dios. Al preparar mensajes nuevos, repase los mensajes viejos. Asegúrese de que usted declara la completa voluntad de Dios. Es decir, que los pastores estén predicando la Biblia completa, no solamente las secciones que a nosotros nos gustan.
Anteriormente acentuamos la importancia de predicar historia de la Biblia, pero la Biblia contiene también centenares de proverbios, principios espirituales. Los libros de Romanos hasta Apocalipsis no cuentan muchas historias, pero están repletos de verdades espirituales que Dios inspiró a los apóstoles a escribir. En Homilética 1 estudiamos cómo predicar la palabra. Varios hermanos vienen del curso de homilética, así que ya entienden un poquito más de lo que estamos hablando acá. Esto es algo que yo siempre remarcaba bastante, que uno tiene que predicar toda la Biblia, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha llamado. Examínese antes de predicar. Antes de proceder a la selección final del capítulo, permíteme compartir esta lista, dice con usted. Mientras se prepara para predicar, hágase esta pregunta. ¿Me he preparado para predicar el mensaje de Dios? ¿He cedido mi corazón y mi mente al Espíritu Santo? ¿Tengo una palabra nueva del Señor? ¿Sé cuál es la voluntad de Dios para este mensaje? ¿Estoy en contacto con mi congregación? ¿Comprendo los problemas que está pasando mi iglesia? ¿Mi mensaje es bíblico y equilibrado? ¿Es fiel al carácter de Dios? ¿Es relevante? Cuando usted puede responder sí a todas estas preguntas, bueno, está listo para predicar. Algunas preguntas que uno sí o sí tiene que hacerse antes de predicar. Alimente a las ovejas de Dios, dice. Ensaye sus sermones. El sermón cumple el propósito de Dios al ser predicado. Hasta entonces, este es solamente notas y bosquejos. Lamentablemente, muchos predicadores pasan todo su tiempo escribiendo el sermón. Yo sé que en la iglesia pentecostal normalmente esto no pasa. Normalmente nosotros pasamos orando y pasamos leyendo la Biblia, orando y leyendo la Biblia. No somos mucho de escribir sermón. Pero bien, veamos lo que dice el libro. No piensen en la predicación en sí, ellos no visualizan lo que será predicar el mensaje a la iglesia. Cuando yo era un pastor joven, servía en iglesias rurales. Mi horario era bastante flexible. Tenía suficiente tiempo para concentrarme en mi sermón. Como resultado, me discipliné y me estudié en mi predicación. Al terminar de escribir mi sermón, los ensayaba por lo menos 2 veces. Me paraba delante de una congregación invisible, en el templo vacío. Esto es lo que hace cuando uno es nuevo por predicar. De esta manera me familiarizaba con mi sermón. Enseñar los sermones ha sido de ayuda para muchos pastores y para mí. Pero algunos no creen que deben ensayar. ¿Para qué? Dicen que son actos, que no son, perdón, dicen que no son actores. Y que el predicar no es una actuación. Así que creen que no deben ensayar los sermones. Yo estoy de acuerdo, los pastores no son actores, porque los actores tratan de divertir, perdón. Sus palabras solamente son para comunicar a los hombres. Con todo, pasan horas ensayando para poder hacerlo bien. En contraste, el pastor habla la palabra de Dios. ¿Cuánto más deberíamos hacer para comunicarnos bien? Normalmente nosotros también, reitero, son cosas que ya dije en el curso pasado, no estamos preocupados con el tema de la locución, hablar bien, hablar en un tono entendible, que se entienda lo que estamos hablando. A veces no estamos preocupados por eso, pero eso no significa que no sea importante. Que el predicador nunca olvide que una presentación mediocre puede arruinar hasta el mejor sermón. Ensaye para que pueda predicar la palabra de Dios con el poder y unción del Espíritu Santo. Los buenos mensajes mejorarán cuando usted ensaya. Yo puedo añadir una nota con este tema. Cuando usted predica, mire, yo sé que cuando uno es pastor o cuando uno ya es evangelista, es un predicador ordenado, tira fuego, gana almas, uno puede llegar a pensar, pero yo ya predico bien, ya gano almas, ya enseño, ¿qué voy a mejorar? Ya predico bien. No es una muy buena idea, la verdad. No es una muy buena manera de pensar. Por muy buenos predicadores que seamos, créame dos cosas. Número uno, que siempre va a haber algo en que podamos mejorar, número uno. Y número dos, siempre va a haber algo que quizás no estamos haciendo bien. Sería buena idea preguntar, ¿no? Por lo menos los que son pastores, preguntar a su esposa cómo estuvo el mensaje, se entendió lo que hablé, pudiste entender lo que yo estaba hablando, no me fui de Génesis a Apocalipsis. Es bueno que alguien más nos evalúe, que no seamos nosotros mismos siempre que estemos evaluando nuestra predicación. Ahora, igual, los que son predicadores, si están casados, pueden hacer eso con su esposa, y si no, pueden hablar con un amigo, un hermano de confianza, voy a predicar tal día, me gustaría que me evalúes, que si miras que algo estoy equivocado o algo, eso
Eso ayuda porque uno siempre tiene algo que mejorar. Dice, sea usted mismo, sea natural. Ok, vamos a hablar de esto. Por supuesto, dice, no hay nada más importante que la unción del Espíritu Santo. No hay nada más importante. Sin ella, sus mejores esfuerzos no valen nada. Su resultado depende del Espíritu Santo y no de usted mismo. Pero todavía necesita hacer lo mejor en el estudio y en el predicar. Dios ha escogido a hablar a través de usted. El don más valioso que usted puede ofrecer es usted mismo. Nunca trate de ser otra persona. El mensaje de Dios tendrá más éxito cuando fluye de quién es usted, emana el contexto de su vida, de lo que usted ha experimentado y de lo que Dios ha hecho. Ahora, uno puede preguntarse, a ver, ¿cómo de que yo sea yo mismo, sea natural? ¿Acaso los predicadores, siendo el caso con el curso de ministerio pastoral, acaso los pastores imitan a otras personas para predicar? Les pregunto a ustedes, ¿han visto acaso eso? Que los pastores y los predicadores imitan a otros predicadores y a otros pastores? Pastor Héctor, ¿tiene algún ejemplo? Obviamente, sin mencionar nombres ni nada, pero ha visto, Madre Maíxa dice que no, Madre me dice que sí, Pastor Héctor dice que sí. Mira, eh, me causa gracia esto, pero eh, el pastor de Nicaragua decía lo siguiente, porque, bueno, en mi iglesia siempre teníamos actividades. Y de vez en cuando siempre llegan los predicadores puertorriqueños, son bastante queridos en Nicaragua. Y bueno, los pastores y predicadores puertorriqueños tienen su manera de predicar, completamente respetable, ¿no? Y el tema es que cuando estos predicadores puertorriqueños llegaban a Nicaragua y luego se iban, nosotros los nicaragüenses no nos quedamos con predicadores nicaragüenses. No sabemos qué pasó, pero nuestros predicadores y evangelistas nicaragüenses se volvieron evangelistas puertorriqueños. Dejaron de pronunciar la R y ahora todo lo comenzaron a pronunciar con la L. Comenzaron a hablar y decir palabras que no decimos en Centroamérica. Por ejemplo, al dinero no le decimos chavo. Si alguien dice chavo, para nosotros el chavo del 8 de allá de México. Y luego los predicadores de mi país, cuando predicaban de dinero, predicaban de chavo. Y mi pastor, estoy hablando de un pastor de años, anciano, llegó un joven, pues, joven nicaragüense, veía bien nicaragüense. Llegó, predicó y comenzó a hablar puertorriqueño, la R no la pronunciaba bien. Termina de predicar y lo llama a la oficina, terminando el mensaje. El joven estaba contento porque el culto estuvo bueno, predicó bien, se movió Dios y todo. El pastor lo regañó y le dijo, mire, siéntese. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Managua. Ya. ¿Usted qué desayuna? Café con pan. Ya. ¿Usted come nacatamal? Sí. ¿Come tamal? Sí. Okay. Entonces, ¿por qué habla como puertorriqueño? Mire, yo estuve presente porque estaba platicando con el pastor ya terminando el culto. El pastor le dio un buen consejo. No sé si el joven habrá quedado enojado, no sé. Lo que sí sé es que mi pastora le habló correctamente y le digo, se ve feo que usted siendo nicaragüense no pueda pronunciar la R. Y no es que no pueda pronunciar la R porque sea tartamudo o algo, sino porque lo haga a propósito. Los puertorriqueños tienen su gracia de parte del Señor, así son ellos, así los llamados, ellos son ellos. Usted no necesita volverse puertorriqueño para tener la unción del Espíritu Santo. Eso es algo que es un problema bastante fuerte en mi país y no solamente afecta a evangelistas, sino que afecta a pastores. No sé cómo sea donde usted vive, de donde usted es. Pastor Héctor, sí. Mira, hermano, definitivamente es algo que por lo menos yo veo que pasa mucho, a un pastores imitando no tan solamente su manera de hablar, de utilizar las palabras, sino hasta los gestos de la cara, ¿sabes? Ya, obviamente sin decir nombre, pero
ya hasta usan las mismas frases de se metió Dios, de por aquí, por allá, búscalo aquí, cuidado, agárrate, que sálvese quien pueda y todo esto, y utilizan ese lenguaje y ya uno puede percibir que es imitación. Pero hablando de mi caso y abundando en lo que estás trayendo acerca pues, de los puertorriqueños y este tipo de cosas, yo pastoreo, por gracia del Señor, una iglesia multicultural. O sea, hay gente de República Dominicana, vivo en Ohio, pastoreo en Ohio, pero hay gente de República Dominicana, México, de hecho son los más que hay, son mexicanos, hay Costa Rica, hay de Chile, hay de Argentina. ¿Qué pasa? Que hay un cierto desprecio automático en muchos hermanos porque, y lo digo porque me lo han dicho, me han dicho, es que ustedes tienen este sazón de predicar así, yo siento que yo lo hago mal, yo siento que cuando tomo el micrófono predico igual que ustedes, etcétera, etcétera, y se sienten menos por eso. Y cuando ya toman la parte del micrófono, ya de por sí tienen esa presión de que Claro. necesitan ser famosos, tener ese sazón. Y pues es algo que debo ir trabajando en cada uno porque yo creo que quizás ese desprecio está en muchos. Amén. Bueno, gracias, Pastor Héctor. Mire, es que es difícil de tratar porque, eh, mire, yo reconozco, hablando entre nosotros, hablando de locución, los puertorriqueños tienen gracia para hablar, suena bonito, y pues hemos sido bastante bendecidos los latinos por puertorriqueños, desde Gigi Ávila, ¿no? Entonces eso es algo que influencia bastante. Ahora, el texto habla hacia los pastores. No y esto va para los que no somos puertorriqueños, obviamente, que el puertorriqueño es puertorriqueño, pero pastores, no necesitas imitar el estilo de predicación de alguien más para ver que hay unción. A ver, seamos sinceros, seamos sinceros, la unción del Espíritu Santo, oración y ayuno, buscar a Dios, ya conocemos el secreto. Que sí, que al evangelista fulano de tal le sale bonito, pero eso es él, eso es él. Entonces, hay a veces que los ministerios tratan de irse por el camino corto, el camino bueno. La gente, si yo le digo, sigo o paro, la gente se emociona más, entonces lo voy a hacer. Ahora, esas son técnicas que, mire, hay gente que no ha estudiado oratoria, pero le sabe, le sabe. Entonces, el predicador ve, bueno, si yo digo esto, la gente se emociona. Entonces, el predicador lo hace buscando tener retroalimentación del pueblo. Ya, tu intención puede ser esa como predicador, pero consecuentemente obtienes algo aparte. Yo lo hablo como nicaragüense, se ve feo un nicaragüense imitando un puertorriqueño. Aquí en Bolivia, bueno, aquí en Bolivia es otro asunto. Aquí en Bolivia no llegan los puertorriqueños, llegan los brasileros. Y a mí personalmente es algo que me choca. Aquí no, aquí es algo normal que el brasilero hable, perdón, que el boliviano hable medio brasilero, porque Brasil está cerca, entonces hay un cambio cultural o algo, pero a mí me choca bastante ver un boliviano hablando portugués. Esto ya es algo cultural mío. Y mi esposa no me entiende porque ella habla portugués y todo, pero le digo, si sos boliviano, ¿por qué me hablas en portugués? Háblame en castellano. Entonces, todo esto tiene que ver con cultura. La cultura afecta al tema eclesial, como habla el pastor Héctor. Ahora, la cultura afecta la predicación, afecta. Si vamos a utilizar la cultura como, como algo que nos acorte el camino para tener la unción del Espíritu Santo más rápido, aquí sería hablar portugués. Si hablas portugués, tener la unción del Espíritu Santo. Si decís foco en vez de fuego, tener... No, yo creo, hermano, que esas son técnicas humanas, terrenales, que a algunos les funciona, le funciona. Sé que le funciona, pero a veces es más emoción que el Señor. Entonces, la cuestión es esta, y con esto concluye la lección. Pastores, no somos puertorriqueños,
esto para los que no son, ¿no? No, no somos puertorriqueños. Por más que hayamos deseado nacer en Puerto Rico, Dios no quiso. Nacimos en Guatemala, nacimos en Nicaragua, nacimos, no sé si hay alguien de República de Nicaragua, pero nacimos en Centroamérica. Ahí nos puso Dios. Los nicaragüenses tenemos un dicho, somos nicaragüenses, somos pinoleros por gracia de Dios. Entonces hay que predicar a la manera que Dios nos ha dado, con la cultura que Dios nos ha dado, con lo que somos. Entonces, como predicadores y como maestros, hay que hacer las cosas como el Señor nos ha llamado. ¿Ven? Se ve feo, el mal testimonio, y puede hacer que su gente lo rechace si usted no es boricua y comienza a dar como boricua. Y bueno, está por demás decirlo, pero usted ya sabe, dejar de pronunciar la R no te va a dar unción. Decir chavo no te va a dar la unción. Decir fuego no te va a dar la unción. La unción es oración, ayuno y eso. Entonces hay que tener cuidado. Voy a poner un paréntesis, ya que estamos hablando de imitar el tema de la predicación. Hubo, y esto es para que los pastores sepan cómo actuar con este tipo de cosas. Hubo un tiempo que yo lo vi, no voy a decir nombre, pero yo lo vi, en que se hizo famoso mientras está orando y ministrando. Esto es para los que son pastores, para que lo tomen en cuenta. Se hizo famoso apagar las luces. Esto fue por un tiempo, creo que no duró mucho, pero duró un tiempo. Se hizo famoso apagar las luces. No sé si alguien lo vio, por favor, si alguien me confirme, no, no creo que haya sido el único que lo haya visto, porque esto yo lo vi en Estados Unidos, lo vi en Puerto Rico y lo vi en Nicaragua. Se hizo bastante famoso este tema de apagar las luces. El predicador cuenta hasta cierto número, hasta 3, hasta 10, no sé, y cuando termina de contar, sí, cuando termina de contar, manda que se enciendan las luces y todo el mundo ya estaba danzando, hablando lenguas, ese tipo de cosas. No tengo conocido a ciencia cierta con quién empezó esto, pero lo vi por primera vez en una iglesia de Texas. De ahí lo vi en otra iglesia en Puerto Rico, con personas diferentes que no tenían relación, y de ahí ya lo vi en Nicaragua. 100% seguro que esta fue una práctica que se imitó. Lo vieron de alguien reconocido, entonces si alguien reconocido lo hizo, se imitó. Ahora, ¿estamos de acuerdo o no en esa manera de ministrar? A ver, a mí no me gusta, particularmente. No voy a hablar de cómo otra persona hace su trabajo. Aquí ya cada quien que vea cómo hace. Lo que yo voy a decir fuera del tema de ministrar es que este tema de apagar las luces es peligroso. Lo hemos visto en algunas sectas o cositas así. Es raro verlo en una iglesia pentecostal, pero lo hemos visto y todo eso. Pero uno como pastor, si mira ese tipo de cosas, de apagar las luces y todo este tipo de cosas, sea quien sea que lo esté haciendo, no importa si es internacional ni nada, el pastor tiene derecho, termina el culto, varón, yo no hallo que eso estuvo correcto lo que hiciste. Y si lo pensabas hacer, si ya venías con eso en mente, hubiera sido bueno que hablaras conmigo como pastor. Porque se apagan las luces, pasa algo, tocan a alguien de manera inapropiada, se roban un celular, sobre que en Estados Unidos todo el mundo tiene iPhone, se roban un celular, se roban algo, ¿a quién le van a reclamar? El pastor, el predicador termina de predicar, se va y sabe, vienen a reclamar al pastor. Este es un ejemplo de cosas que hacen predicadores cuando llegan a una iglesia. Hay otro ejemplo, pero este fue uno de los que más me preocupó. Para los que son pastores, si ustedes ven ese tipo de práctica, ese tipo de cosas, hablen con el predicador invitado. Hablen con él. Pasa cualquier cosa, el predicador fue que lo hizo, tiene que responsabilizarse de alguna manera. Ahora, los que son predicadores, que no son pastores. Yo no voy, a mí no me agrada por las cosas que le mencioné, pero no voy a condenar a nadie. Si usted va a hacer cosas de ese tipo,
es bueno que antes de todo, mire, pastor, tengo en mente en mi mensaje hacer este tipo de cosas. Un predicador en una ilustración se metió un gran espejo que era de tal lado y no pidió permiso y se lo metió para una ilustración. Ya, se dejó. Entonces, un predicador antes de hacer cualquier cosa que sabe que tiene que ver con ilustración, con algún utensilio de la iglesia o algo, predicador, para que no tenga problema, hable con el pastor al que está yendo. No es su casa, no es su congregación, no puede andar pidiendo cosas extrañas y porque sí, hablen con el pastor de la iglesia y miren, yo sé que se critica mucho este tema de la ética y todo eso, pero no hablemos de ética, hablemos de educación. Una de las cosas muy importantes que un pastor y un predicador deben tener es educación. Por más que prediques lindo, por más que sepas mucho y todo, si no tenés educación, no se llega lejos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda para concluir? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Si no hay pregunta, esta semana no va a haber asignación, ¿ya? Algunos todavía están tratando con el tema de los reglamentos internos de sus iglesias. Si su iglesia no tiene reglamento, usted puede escribirme por el correo, por la misma tarea. Bueno, mi iglesia, cuando se hace disciplina, se hace de esta manera. Usted lo puede escribir por mensaje. Si su iglesia no tiene reglamento o por X o Y razón no puede acceder al reglamento, usted puede describir. Lo que estoy tratando con esa tarea es que cada uno sepa cómo uno debe de caminar en la iglesia. Por si acaso nunca ha leído el reglamento de su iglesia, es un buen momento también para leerlo y conocer bien su congregación. Entonces, el día viernes yo voy a mandar este capítulo 5 grabado y nos vemos el próximo miércoles con la clase 6 que trata sobre el cuidado pastoral que tiene que ver con consejería pastoral. Ya, nada, eso es todo por esta noche. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, me puede contactar por WhatsApp y estamos para servirle. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Permítame un momento. Normalmente no me deja cerrar sesión hasta que no se salen todos. Bendiciones.